Bueno, qué bien que estéis ahí. Muchas gracias. Bueno, pues nada, que ya estamos de vuelta otra vez en buena compañía. Estaba deseando hacerlo, siempre buscando un hueco para seguir pues con todos los proyectos de la fundación y este no lo podíamos dejar a un lado porque creo que además es un canal maravilloso para dar difusión a muchos temas, darle visibilidad y seguir acompañando a las familias, que es nuestro objetivo en la fundación. Así que os cuento. Volvemos en buena compañía. Volvemos una vez al mes, los sábados a las 11 de la mañana. Como va a ser una vez al mes, iremos anunciando a través del perfil de la fundación cuáles van a ser los invitados en cada ocasión. Así que, bueno, pues para todos los que estáis ahora acompañándonos, estar pendiente de las publicaciones de la fundación, porque ahí es donde vamos a contar a quién vamos a tener. Bueno, pues hoy vamos a contar con una chica que se llama Regina Martínez, que más apellida como yo, pero no somos familia. Regina es una chica pues con discapacidad que, bueno, pues que no lo ha tenido muy fácil, como casi todos, ¿no? Que cada uno ha vivido su realidad. Yo no os voy a adelantar mucho porque quiero que lo cuente ella y bueno, y mientras pues voy haciendo tiempo para que se sigan conectando, que veo que cada vez hay más personas conectadas. Bueno, que me hace mucha ilusión volver a estar otra vez haciendo los directos y hay una programación bastante interesante de ponentes, de temas que vamos a ir tocando en la fundación. Y bueno, y que nos acompañéis, porque al fin y al cabo lo que queremos es compartir todas estas experiencias y conocimientos con todas las familias de la fundación, porque seguramente que en lo que escuchéis siempre vais a encontrar algo útil, algo a lo mejor que, bueno, pues eso, que no solo que os enseñe algo, sino también que os diga que somos muchos los que estamos ahí y que tenemos que hacer piña y acompañarnos y ayudarnos. Ese es uno de los objetivos de la fundación, ayudar a las familias siempre de la mano, acompañando en todas las circunstancias. Que, bueno, pues desgraciadamente vivimos muchas y ninguna es fácil. Así que nada, bueno, pues no me voy a enrollar demasiado, voy a darle paso a Regina, que he visto antes que ya se había conectado, me había enviado la invitación para participar y así ella nos cuenta su experiencia. Voy a ir leyendo los comentarios, lo digo porque para mí es súper importante que me deis vuestro feedback. Quizás de lo que escucháis hay algunas preguntas que a mí no se me ocurren y sin embargo a vosotros sí, entonces voy a ir leyendo vuestros comentarios para, bueno, pues por si queréis hacerle vosotros mismos una pregunta a Regina, ¿vale? Voy a buscarla para conectar con ella ya. Aquí la tenemos. El perfil de Regina se llama Ni más ni mano. Hola, ¿qué tal, Regina? ¿Cómo Hola estás? Fabiola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Y Buenos tú? días, muy bien. Muchas gracias. Nada, a ti por compartir pues tu experiencia, que al final son aprendizajes con todas las familias que nos puedan estar viendo. Sí. Eh, para poner un poco en contexto, Regina, cuéntanos quién eres, cuál es tu historia. Bueno, pues soy Regina Martínez, como tú. Nada, soy de Valencia, tengo 23 años y bueno, yo nací con agenesia, un miembro menos, nací sin mano y bueno, esto pues obviamente tiene un peso muy importante en lo que ha sido mi desarrollo y lo que ha sido mi vida. Eh, a partir de ahí, de todo, pues, de las vivencias que he ido acumulando y tal, surge este proyecto, Ni más ni mano, que es desde donde pues intento dar visibilidad, ya no solo, o sea, parte de la genesia, parte de ahí, de la necesidad que hay, pero
teniendo en cuenta que el colectivo de personas con discapacidad es muy grande y que al Y final... las discapacidades muy variadas. Exacto. Entonces, sí que es verdad que intento hacer un foco pues bastante amplio y intentar llegar a todos los que puedo. Desde la parte de la terapia ocupacional también. Entonces, pues, ¿Eres terapeuta ocupacional? sí, me queda un año. Sí, En breve. Muy bien, sí, enhorabuena. gracias. Bueno, y cuéntanos, o sea, ¿cómo te ha afectado? Bueno, supongo que en miles de maneras, pero como te lo tengo que preguntar para ir entrando en materia, Sí. eh, ¿cómo te ha afectado a ti haber nacido sin una mano? Me imagino que, bueno, desde pequeñita, pues te han tenido que ayudar en muchas cosas tus padres, ¿no? Tu familia. Sí, a ver, es verdad que al ser algo tan desconocido, porque ahora hay como más información, pero es verdad que antes no era tanto, mi familia enseguida puso mucho el foco en mi bienestar, cosa que es muy buena porque gracias a eso, gracias a esa reacción por parte de mi familia, yo considero que he tenido un desarrollo muy bueno. Yo he aprendido a hacer las cosas como me han nacido hacerlas. Entonces, Con obviamente, naturalidad. sí, totalmente natural. Entonces, a mí algo que me ayudó mucho es que desde el principio a mí me hicieron ver que yo había nacido así y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y eso a mí se me metió y lo integré directamente. Entonces, ese era mi discurso allá donde iba. Entonces, cualquier cosa que pudiera pasar a mí era como, bueno, que yo soy normal, ¿no? Soy así. Sí, Ah, que se había quedado congelado. Vale, y entonces, pero claro, tienes que aprender a hacer las cosas diferente. sí. Tengo que aprender a hacer las cosas diferente. A veces es más fácil, a veces no tanto. Yo es verdad que siempre he sido muy ingeniosa, entonces pocas veces he necesitado decir ayúdame. Siempre como que lo he aguantado mucho, en plan, voy a hacerlo hasta que lo consiga y si no puedo, entonces ya te pido ayuda para ver cómo lo hago. Pero desde un primer Claro, momento, es que esa es una de las cosas importantes, que es sí, verdad que a veces son conflictos que yo misma me planteo con Quique, ¿no? sí, Que estamos siempre como los padres, motivando o incluso presionando en algunos casos para sí, que aprendan a hacer las cosas y estéis siempre, ¿no? Como exigiendo más a vosotros mismos. sí, Pero es verdad que hay una línea muy fina entre inculcar, no tirar la toalla, no frustrarte y exigirte a ti mismo para superarte, y sí, otra es llevaros al límite bueno, de que al final no intentéis nada, ¿no? Porque total, como no puedo, sí, es que es una línea muy fina, muy fina. sí. En mi caso, el no puedo o el no puedes es algo que yo también creo que es muy importante. eh, o sea, no darle más peso del que es, ¿sabes? De primeras para una familia es una noticia complicada, pues por el duelo que implica, la diferencia, y eso es muy complicado, pero favorece muchísimo el no darle mm, más peso a lo que ya es la situación, ¿no? De decir, sí, eres así y te voy a acompañar y te voy a ayudar, pero en ese límite que dices, ¿no? De no sobrepasarlo. Y ahí es donde Exactamente. las capacidades y las habilidades yo creo que salen solas. Se dispara la creatividad. Sí. Y no importa la condición, porque yo, o sea, que te falte una mano, que sea discapacidad intelectual, que sea parálisis, que sea lo que sea, yo creo que cualquiera desarrolla sus propias habilidades y sorprende. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, y entonces cuéntanos, tú vas creciendo, vas aprendiendo a hacer las cosas de otra manera, te vas superando a ti misma, llegas al colegio y ¿qué pasa? Llego al colegio con mi lema de yo soy así, no pasa nada. Nací con una mano pequeña, como yo siempre la he llamado,
Y bueno, es verdad que cuando llego pues a la edad de los 8 años, más o menos, un poco antes igual, ahí es cuando ya la reacción del resto de los compañeros y del entorno en general, pues empieza a chirriar, ¿no? Yo siempre tengo muy en cuenta que la inocencia de los niños, porque es verdad, considero que cuando eres pequeño es muy inocente y eso es bueno y puede ser malo también. Pero ya no es la culpa, ya no creo que sea la culpa de los niños, ¿no? Yo creo que el foco está en la educación, que eso es lo que ahora hablaremos. Pero bueno, yo me encuentro en primaria pues con una situación de bullying de manual, De bullying sufriendo... por parte de tus propios compañeros de la clase, Sí, porque vamos, desgraciadamente he conocido experiencias también de los propios profesores. sí, O sea ya. que Eso ya, sí. en tu caso eran tus compañeros de clase. Sí, en mi caso, bueno, concretamente era una chica, pero al final es algo que se convierte en algo grupal, porque está la víctima, está el acosador, pero el resto o sea, al final son observadores. Entonces es verdad que muchas veces eso se llevaba el resto de la clase siguiendo la corriente de la persona que me estaba haciendo daño. Entonces sí, en mi caso era por parte de los alumnos. Además éramos una única clase, no había dos líneas, era una clase con la que estuve muchísimos años. Entonces, claro, en mi caso eso fue negativo. Ya. Pero negativo porque, claro, se prolongó mucho en el tiempo la situación y tú no se lo contabas a nadie y nadie se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. A ver, se prolongó mucho en el tiempo, mucho, mucho, toda la ¿Cuántos, primaria, cuántos años estuviste sufriendo bullying? pues estuve, ya te digo, sería, no sé, segundo, tercero de primaria, más o menos, hasta entrada la secundaria ya. Sí, sí, Media vida escolar prácticamente. sí. Mi recuerdo Y, es ese. y bueno, si no quieres, no me contestes, pero perdona que entre en detalle, pero ¿en qué se manifestaba ese bullying? O sea, ¿qué era lo que te hacían? A ver, a mí principalmente era agresión verbal, ¿vale? Era la forma más sencilla de a mí hacerme daño. ¿Por qué? Bueno, Pues sencilla, pero de las más dañinas, sí, porque exacto. físicamente si te dejan rastro, salta a Sí, la luz de que está pasando algo, pero verbalmente, un ataque verbal constante es como sí, una gotita que va minando, va minando, va minando tu sí, autoestima, te va todo, afectando en muchas cosas y nadie exacto. se da cuenta, ese es el problema, Sí, que no es visible. exactamente. Es muy silencioso, entonces por eso digo que es más sencilla porque puedes hacerla de manera muy camuflada. Entonces, y es muy fácil decir, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada y entonces la situación se queda ahí. Yo, por ejemplo, la mayoría era eso, ¿no? Pues empezar a pincharme, riéndose. Entonces, claro, el alterarme a mí y hacerme sentirme mal, yo siempre he intentado defenderme, siempre, y muchas veces no habré reaccionado de la forma que toca, pero al final, por inercia, dices, tengo que saltar por mí misma. Y siempre el foco de la situación culminaba con el que es que eres manca, te falta una mano, no puedes hacer nada, eres un feto, no has nacido bien. Entonces, claro, Bueno, cuando ya... aparte tengo que decir que ser un feto no es no debería ser algo despectivo, Sí, porque todos hemos pasado por ahí, ¿sabes? exacto, Todos en algún momento de nuestra existencia hemos tenido que ser fetos. Entonces no exactamente. entiendo las personas que utilizan esas palabras que están ahí porque existen, ¿no? Sí, El hecho en sí, que lo utilicen como un insulto. Es sí, tan absurdo. es absurdo, es absurdo.
Entonces, claro, tú recibes esas palabras cuando tú tienes una imagen de ti totalmente integrada. Entonces, Sí, a mí era un descoloque, porque por mucho que te yo, desestabiliza. sí, por mucho que yo me viera normal, eh, a mí me hacía ver que el resto no me veía así, que no entendían mi normalidad. Entonces ahí ya era el punto de inflexión de ya me has dado donde duele y yo ya no puedo, yo ya no puedo con esto. Entonces una situación que se repite, que es así constantemente, eh, otra, más allá de eso, pues he sufrido, pues yo qué sé, si alguna vez he tenido que quedarme en el comedor, también tengo el recuerdo de tirarme una jarra de agua encima, tirarme un plato de pasta encima, eh, hacer manada, ¿no? Eso que el típico corrito de que estás en medio, pues esas han sido las cosas más humillantes yo creo que he vivido. Y dices que era una sola persona, ¿y los demás cómo participaban en eso? Porque eran pasivos y no, o sea, se convertían en cómplices, Sí, porque ser pasivo de una situación que tú eres consciente sí, te hace cómplice. sí, Y, sí. y o sea, en tu clase no había nadie que dijera en un momento dado, oye, Regina, esto lo tenemos que hacer de otra manera, esto no puede ser. Mira, sé que es un poco mezclar, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Creo que está tan integrado en la sociedad que el maltrato verbal es tan natural como Sí, respirar, ¿no? Tú le sí, puedes decir a alguien, incluso a tu mejor amiga, porque te comunicas mal, ujú, decirle, estás más gorda, ¿no? Y que eso sea un foco de hacer daño a otra persona. sí, Eh, Haciendo un poco alusión a lo que ha pasado en los Oscars, que todo el mundo se ha cebado con Will Smith porque ha reaccionado ante sí. un maltrato. ¿Tú qué opinas de esto? Porque, vamos a ver, parece que es que todos decimos, porque queda políticamente correcto decir no a la violencia. Perdona, pero es que el maltrato Sí, verbal es todavía más violento, más sí, letal. Porque un total. manotazo, sí, no digo que esté bien, estoy diciendo que ambas son malas, pero que una es obvia y es más fácil frenarla y la otra no. La otra Totalmente. puede ser, pues que te puede llevar incluso, hay casos de chicos, otro tema tabú del que no se habla, que llegan a suicidarse Por porque les supuesto. comen tanto la moral y les hacen tanto daño psicológicamente que Ujú, creen que no valen nada y que lo único que pueden hacer es irse de este mundo. Y sí, es terrible, o sea, hasta ese punto la violencia verbal es dañina, para mí es peor que la violencia física. Ninguna de las dos es buena, ninguna, hay que evitarlas. Y ujú, creo que ese es un trabajo de la sociedad, de educar a nuestros hijos y sí, de entender nosotros mismos que tenemos que cuidar mucho las palabras. sí, Son balas en muchos casos. sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que en este caso, la reacción del dolor que estaba sintiendo Will Smith, por ejemplo, fue levantarse y pegarle. Y que, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, no a la violencia, no se soluciona con violencia, pero no sabemos lo que estaba, cómo han vivido esta situación ellos dos. No sabemos cómo ha sido afrontar todo esto y luego yo entiendo, yo soy muy humorista, a mí se me da muy bien hacer bromas, reírme, vamos, me parece que ahí no es que sea humor, no, la excusa de es que estaba haciendo un monólogo y tal, no, a mí no me vale eso, o sea, hay límites. Tú no te reirías de una persona que tiene cáncer porque igual es algo más conocido y algo que es más se sufre más, pues tampoco te Pero vas a reír oye, de una persona con alopecia porque te estás metiendo en su privacidad y en un sufrimiento que tiene esa persona. Es que ahí has cruzado la línea del humor. mira, a mí me resulta muy curioso toda esa situación porque, bueno, las personas negras
han sufrido mucho sí, solo por el hecho de ser negros. sí, Me resulta bastante curioso que, que no tengan esa empatía, ¿no? sí. De no tocar temas sensibles. Si él, en vez de hacer un chiste de la alopecia, un blanco hace un chiste sobre los negros, estoy segura que la gala de los Oscars se acaba en ese momento. Estoy totalmente segura. Y no expulsan a una persona. Que a mí Ujú. me da igual que sea Will Smith Que o sea quien Pepito sea. Pérez. Me da igual. Sí, Es la hipocresía que hay al respecto de ciertas cosas. sí, No la violencia física, pero sí a la violencia verbal. Entonces, ¿qué les ujú, estamos diciendo a las personas que están viendo esto? No te defiendas. No estoy diciendo que la respuesta siempre tiene que ser una reacción de agresiva. agresión física. Pero imagínate que tú eres pequeña, ves esta situación y dices, uy, es que a lo mejor no tengo que decir nada, porque me van a atacar. Y porque además, en este caso, la mujer de Will Smith no abre la boca. O sea, ella no se defiende por sí misma. Es él el que sale a En protegerla. su defensa. Entonces, visto desde alguien que puede estar sufriendo siendo pequeño, totalmente, o sea, creo que totalmente descuadra más aún. Yo me Claro, callo, el mensaje, sí, exacto, el mensaje se desconfigura. Sí, totalmente, totalmente. sí. Bueno, volvemos a ti. Tú, bueno, pues estás viviendo esta situación en el colegio, nadie se da cuenta, me imagino que te Bueno, empieza a afectar anímicamente, ¿no? sí. En tu... Es verdad o sea, en mi casa siempre se ha sabido, eh, pero porque, a ver, yo creo que, o sea, desde mis padres actuaron perfectamente en todo momento bajo mi punto de vista. Y también como persona externa, desde fuera, viéndolo desde fuera, también pienso que cada familia va a reaccionar y va a llevar la situación como mejor pueda. Y eso creo que no es de juzgar, porque al final es un manejo de herramientas personal y eso depende de cada casa. de cada Entonces, uno. en mi caso, mis padres siempre actuaron muy bien, estaban al tanto porque, bueno, había muchas veces que, de hecho, mi hermana, Alexia, tiene 3 años menos que yo y mi hermana era, cuando coincidíamos en esa franja en la que coincidíamos en primaria, mi hermana recuerda que de venir ella a ayudarme a mí, porque yo estaba llorando escondida en el baño del patio. Claro, cuando en esa situación, que yo soy la hermana mayor y soy yo la que quiere protegerla a ella, entonces era ella la que 3 años menos que yo tenía que soportar ver cómo se metían conmigo, cómo me insultaban y cómo yo me iba llorando al baño y era ella la que tenía que venir a socorrerme y no yo preocuparme por cómo estaba ella. Entonces eso a mí me rompe el alma, sinceramente. O sea, Los eso, hermanos, qué sí, importantes son. sí, Da igual si eres mayor o menor, da al igual, final. sí. Entonces, yo considero que también eso hace que, yo considero que en mi caso ha supuesto que madurara muy pronto y que aprendiera a gestionar muy bien las cosas. Yo es verdad que la mayoría de cosas siempre las contaba y por parte del colegio, o sea, mis padres tenían muy claro que si el acoso estaba dándose en el colegio, ahí había que tomar medidas. Entonces, ahí, claro, ya cuando ya la familia es consciente de que se está dando esa situación, entran muchos factores, porque entra la familia de la otra persona, el colegio y el vínculo que hay entre los tres. Entonces, Porque tus padres al final, o sea, me imagino por lo que he entendido de lo que contabas, que tus padres eran conscientes, sí, pero preferían dejar un poco que tú fueses resolviendo la situación, ¿no? O que el colegio interviniera. O ellos inmediatamente eh, expresaron con respecto a lo que estaba sucediendo. a ver, ellos se expresaban hablando, por ejemplo, con el tutor o la tutora que correspondiera, ¿vale? Y de ahí ya es cuando se supone que derivaban a, vale, reunión, ¿no? Vamos a unir a las dos partes, tal. Entonces, a mí me gusta que a mí me dejaran actuar por mí misma, dándome herramientas en casa, ¿no?
yo te cuento lo que me está pasando y entonces la respuesta era, vale, pues entonces la próxima vez, Regina, intenta defenderte si puedes, haz esto o haz lo otro. Por ejemplo, mi tía con estas cosas se cabreaba muchísimo y de hecho una anécdota que siempre me acuerdo es que una vez le dije que repartiendo unas fichas en clase, pues la chica cuando pasaba por mi mesa me tiraba todo lo de la mesa al suelo. O sea, como te dejo la ficha y de repente hago ¡fa! Y todo se va al suelo. Entonces mi tía me dijo, la próxima vez te levantas y le dices que lo recoja. Y efectivamente al día siguiente volvió a pasar lo mismo y entonces recuerdo arrastrar la silla, ponerme de pie y decir, cógeme el estuche. Claro, eso no te lo esperas, ¿no? Y eso es un empoderamiento que yo en ese Sí, momento sentía que total. decía... Les descolocas. Sí. Y efectivamente se agachó y cogió el estuche. ¿Que es verdad que luego siguió? Pues sí. Pero bueno, esas pequeñas cosas a mí me han ayudado mucho porque yo creo que es muy importante hacerle ver a los hijos que, aparte de que no es su culpa, ¿vale? Porque el que sufre no tiene la culpa de estar sufriendo, pero... Nunca la víctima es culpable, exacto. jamás. La víctima es víctima. Sí, Y no es lo mismo ser víctima que victimizarse. exacto. Una víctima es un hecho. Uh-huh. Victimizarse es una percepción de situaciones que vive cada uno, ¿no? Que pueden Sí. ser reales o pueden ser manejadas de otra manera. Pero una víctima es un hecho. Uh-huh. Y eso nunca se puede dar la vuelta en el sentido de que se sientan culpables por ser víctimas. Sí. Sí, a eso iba justamente, que te identificas como víctima y está muy bien también que tú cumplas ese papel, porque cuando hay, por ejemplo, una sobreprotección o la familia intenta actuar de diferentes maneras, hay una línea muy fina entre que seas la víctima y que te acobardes. Entonces, yo considero que ese acompañamiento que es tan importante ayuda a que, bueno, tú cuando estás sufriendo la situación de bullying, tú estás solo en el colegio, no está tu madre, no está tu padre, no está tu familia. Entonces, que tú tengas tus herramientas y que tú aprendas a hacer eso, va a hacer que luego no te acobardes, ¿no? Y que aunque luego vayas a llorar y te pongas a llorar, pero que sepas al menos cuál es tu papel, que no tienes la culpa y que vas a poder al final con esa situación. Sí, bueno, aunque es cierto que dependiendo del grado de Por discapacidad, supuesto, sí. habrá casos en los que por sí mismos no pueden ni defenderse, ni siquiera manifestarlo en Sí. algunos casos. Mira, yo cuando he dicho antes que conocí un caso, y no es el único, a raíz de ese caso conocí varios, donde los que hacían bullying eran los mismos profesores, que yo no es que vea que uno sea mejor que otro, pero es que, claro, cuando tú como madre entregas a tu hijo a un colegio donde se supone que lo van a cuidar, porque para eso están, ¿no? Sí. No cuidarlos como bebés, me refiero No. a atenderlos, Sí. enseñarles, estar ahí. Cuando son ellos mismos los que hacen esto, pues entonces ya todavía se te descoloca más el mundo, ¿no? Porque es Sí. bueno, en las personas que estás confiando lo más importante para ti, pues Sí. resulta que te están fallando. Uh-huh. Bueno, pues este caso que fue bastante duro para mí ponerme en conocimiento, pero sobre todo para esa familia, pues es una de las muestras de que a veces no es fácil manejar la situación, Para tanto para la persona que lo sufre, que es la víctima, como para la familia, ¿no? sí. Que está ahí para atender, para echar una mano, para protegerlos. Sí. De hecho, he visto que está ahora en el directo viéndonos la mamá, que no sé si luego nos queda un ratito, igual le puedo hacer que participe con nosotras para que cuente también un poco Claro. ella la experiencia. Sí. Bueno, entonces, Regina, tus padres te dejaban para que tú desarrollaras tus propias herramientas de confianza en ti misma, Sí.
pero esa situación se prolongó mucho. mucho. Eh, Entonces, algo no, algo ¿sabes? no No iba estaba bien. dando el resultado que Sí, tenía que ser. sí. La respuesta a esa situación es la educación. Y yo, con todo el respeto del mundo, lo diré siempre. El problema de estas situaciones viene de la casa de la que sale ese niño. Y es así. Me da igual cómo sea la persona, es que a mí me da igual. El problema está en la casa. La educación que tenga ese niño va a ser el reflejo de lo que luego me puedan hacer. Entonces, aquí esto se prolongó tanto por, por eso mismo, porque la respuesta de esa familia era nula. Era, no es para tanto, mi Mira, hija no hace eso. aquí dice alguien, el cole debió haber intervenido más. El ¿Cuál era cole, la postura del colegio en este sentido? Porque ya estaban avisados, las partes ya sabían lo que sí, estaba sucediendo, las sí. familias, ¿no? Vale, el colegio está en medio. Uh-huh. ¿Qué medidas ponía? Yo recuerdo que el colegio siempre intentaba mediar entre las dos, ¿vale? Entonces, error, porque no hay que mediar entre las dos, porque por mi parte no hay que mediar nada. Entonces, Ya. yo me he visto en muchísimas situaciones de, vale, os cojo a las dos y vamos a hablar y a solucionar esto. Y es Sí, como, como si estuvierais en igualdad de sí, situación. Es así, tú eras la víctima. O sea, que si exacto, a ti no te tenían por qué dar el mismo trato que exacto. al agresor o Era como, agresora en este era como caso. si, como si ambas hubiésemos peleado y tuviéramos que pedirnos perdón. Entonces, Sí. eso es un error, error fatal. Eh, es verdad que el colegio, bueno, también es verdad que hace muchos años ya de eso. Yo creo que hoy en día sí que hay planes de actuación contra el bullying. No sé si están activos, no sé, pero es algo que cuando Por yo lo menos se estaba, sabe más. sí, cuando yo estaba en el colegio no había ningún plan. Entonces, muchas veces, mira, justo ahora dicen, muchas veces intentan quitarle hierro al asunto. Es Quitarle hierro verdad. al asunto y que no salpique. Eso se nota mucho también. Que no salpique esta situación, que no vaya más y camuflándola es cuando realmente se está alargando más la situación. Entonces, como te digo, los padres muchas veces fueron convocados a reuniones con dirección y tal para zanjar el tema. Los padres de la niña nunca acudían, nunca se dejaban ver. Las pocas veces que se manifestaron era, bueno, son cosas de niñas, es una tontería, habrán peleado. Y eso es, Mil excusas. y eso es que, vamos a ver, hay una diferencia entre una pelea de dos niñas pequeñas y una situación de acoso. Ahí hay una diferencia enorme. Y esa línea es la que, como no hay información y como no hay buena educación, y yo lo siento por ser tan clara, pero es que es así. Si estuviéramos todos bien educados, sabríamos diferenciar cuando estamos de broma, cuando estamos peleando y cuando estamos haciendo daño a una persona, como es un caso de abuso escolar. Entonces, eso fue, yo considero que eso fue la causa de que se prolongara tanto tiempo. Que por la otra parte, nunca, nunca se vio el problema. Entonces, claro, pues la niña tenía esa representación de su familia, eh, como su familia le respaldaba, ella se agarraba mucho a esa situación y conmigo iba haciendo lo que quería. Entonces, claro, estamos hablando de que se prolonga durante muchos años, pero son justamente esos años los más cruciales, porque son los que te están acompañando en el desarrollo de la preadolescencia, entras en la adolescencia y eso es lo que a mí me explotó la cabeza. Mira, nos pregunta por aquí Sí, Benito, me dice, me gustaría saber si era solo una niña la acosadora o se unían más. Bueno, Benito, lo hemos dicho al principio, que lo estaba contando Regina, era una niña, pero era digamos, el desencadenante de la situación. sí, Prolongar esto durante tantos años dejaba una gran cantera de cómplices sí, que
Sí, muchos de ellos, como yo los llamo, acosadores silenciosos, porque a veces te piensas que por no decir nada no te estás metiendo y justamente por no decir nada estás respaldando la situación que se está dando. Es verdad que hubo más personas que me hicieron bullying en alguna otra ocasión, no como esta que fue totalmente durante todo este periodo de tiempo, pero sí igual más puntuales. Y ahí incido otra vez en el tema de la educación porque yo recuerdo que algún niño que alguna vez se haya podido meter conmigo, recuerdo la familia venir a pedir perdón. Te cojo en la salida del colegio y decir, oye, me he enterado de que mi hijo se ha metido con tu hija porque le falta una mano. Y perdóname, que ya he hablado con él y ya le he explicado las cosas. Y entonces eso es una buena educación. Eso es lo que marca la diferencia. Sí, exacto. Entonces, pues sí, un poco. Bueno, es verdad que ser padres, yo creo que es de las misiones más complicadas Sí, del mundo, ¿no? Porque, bueno, tú tienes bajo tu responsabilidad un ser que se está formando, sí, que tienes que prepararlo para lo que le espera, ¿no? En la vida, en el mundo, con quién se tiene que relacionar y cómo. sí, A veces no tenemos todas las herramientas para saber hacerlo bien, sí, pero bueno, también dice mucho de aquellos que los reconocen en el momento, como esa familia que acabas de contar, sí, y que bueno, y que vamos evolucionando, ¿no? En ese sentido, aprendiendo y enseñando, sí, transmitiendo esos valores, que al sí, final es una cuestión de valores, sí. de empatía. Esto no se aprende en un libro, No, esto se aprende pues viviendo, ¿no? sí. Y siendo empático, pensando en la otra persona, con discapacidad o sin Sí, discapacidad. Pero todavía a con eso, discapacidad tiene sí, un añadido, ¿no? Que es que tienes que integrar que, oye, que somos todos iguales, exacto, diferentes, pero pero iguales. iguales. Sí, a eso iba, ¿no? Porque en mi situación, em, claro, estamos hablando de una situación de una persona con discapacidad, pero algo que yo también defiendo mucho es que, o sea, por supuesto que por tener discapacidad y estar en un colegio ordinario, por ejemplo, es posible que sí, tengas más papeletas para que te toque una situación de bullying. Te falte una mano o sea lo que sea. Pero, Fíjate que pero, sí, yo es que creo que está en todas partes. eso iba a decir. Que los públicos, los privados, es Sí, que, sí, claro, claro, yo me refiero a un colegio ordinario, ¿no? En el que no hay educación especial o no tal, ¿no? ah, Eh, sí, sí, da igual que sea público que privado, eso yo no veo diferencia. Pero sí que tener en cuenta que da igual, o sea, tu hijo, o sea, cualquier persona puede sufrir bullying. O sea, tengas discapacidad o no la tengas. En mi caso fue por papeleta doble, pero algo que yo siempre intento reforzar mucho para las familias es tranquilizarlas en el sentido de, mira, es que mi hija ha nacido como tú y tengo miedo de que le hagan daño en el colegio. Y yo siempre intento dar una visión un poco más pacífica de no te preocupes, si pasa, es que no será porque tu hija tenga discapacidad, no será porque le falte una mano, porque le puede tocar a ella y le puede tocar al de al lado porque sea más listo, porque saque mejores notas, porque saque peores notas. Es que yo creo que ahí todos estamos expuestos a que nos pueda tocar. Y por supuesto, exacto. cuando no nos educan en la diversidad, no nos educan en el respeto y no nos enseñan que hay personas distintas, que no somos todos un maniquí de una tienda, pues entonces ahí hay un problema muy grande. Exactamente. Mira, aquí hay una persona que nos comenta, dice, creo que estaría bien dedicar tiempo luego a contar cómo se sale adelante después y se convierte en la mujer fuerte y empoderada que es ahora. Esperanza para la gente que sufre el bullying y para sus familias también. Bueno, sí, yo te quería también contar un poco sobre todo Sí, esto, ¿no? O sea, que
bueno, en tu caso, tus padres eh, estaban al tanto, dejaron un tiempo prudencial para intentar que tú resolvieras, después entran con el colegio a intentar resolver, pero en realidad ahí poco podían hacer tus padres, ¿no? Y esto es algo que me llama la atención, porque no sé si en el fondo hay mecanismos, si tú crees, ahora que ya has pasado y has superado toda esta situación, si, si has seguido informándote de cómo está este tema, si hay vías para herramientas para las familias que se ven en esa situación, como denunciar o intervenir de alguna manera más protegidos legalmente. Sí. Mira, esto es algo que también lo tenía en mente y es la respuesta legal a la situación, ¿vale? En mi caso, mis padres tenían preparados la denuncia, o sea, tenían una denuncia preparada como amenaza de o paramos o os voy a denunciar, porque bajo la ley estaba siendo una situación de acoso y se les iba a caer el pelo, o sea, nunca llegaron a ponerla porque la última vez que pasó algo con esta chica, ya estábamos en esa edad de vamos quedando, vamos saliendo, ¿no? Entonces ya teníamos móvil y la última vez que pasó algo fue a través de mensajes de WhatsApp. Entonces esa vez ya mis padres sí que dijeron hasta aquí y de hecho nos plantamos en la puerta de su casa con la conversación de WhatsApp diciendo, mira, o ponemos solución a esto o ponemos la denuncia. Porque llevamos 10 años con esto, casi. La respuesta de los padres no. Seguía siendo la misma, porque Sí. es que De hecho, y lo cuento públicamente, la respuesta que dio el padre fue decir que, mira, que cuando tuviéramos 18 años ya decidiríamos lo que queríamos y que mientras tanto nos dejáramos de hablar. Esa fue la respuesta del padre. Tuvo efecto, solucionó. porque dejamos de hablarnos. O sea, ella dejó de hablarme. Quedaban 3 años y medio de colegio y ella dejó de hablarme. Pero, o sea, ¿qué comentar de esa respuesta, no? Ya, O sea, ¿cómo puede ser que aún así, viendo los mensajes que tu hija me ha dicho, que no es nada en comparación a lo que he vivido, sigas pensando de esa forma? Entonces, ya. bueno, la respuesta legal yo creo que es un medio que hay que tener Que a hay que mano. utilizarlo, que está Sí, ahí para sí, utilizarlo. sí. Y yo, de verdad, o sea, el que quiera llegar a ese punto que llegue, el que no, porque lo quiera solucionar de otra forma que no lo haga, pero yo, vamos, animo a hacer lo máximo que se puede hacer. Porque es que Para si no, parar la situación. sí, porque hay situaciones, yo me alegro de hoy en día estar aquí hablando de esto y habiéndolo superado, pero hay muchísima gente que esa situación no la supera. La situación le supera a la persona. Para ti, ¿cuáles han sido las claves para superarlo? O sea, ¿qué es lo que tú realmente dices, mira, gracias a esto he podido enfrentarlo, superarlo y estar como estás ahora? Pues, a ver, para mí el apoyo de mi familia ha sido fundamental en todo esto, porque yo pues tenía amigas en el colegio, tenía algún vínculo más cercano, pero no era un vínculo en el que pudieras confiar eso, porque es verdad que lo que hablábamos antes, es como el rebaño que sigue al pastor. Entonces, en esta ocasión, pues muchas veces a mí me han dado esquinazo y me han dejado de lado frente al poder que esta persona provocaba en la clase. Entonces, a mí el apoyo principal era mi familia. Luego también yo considero que el mayor apoyo es una misma. Entonces, yo misma me buscaba mis herramientas. Ahí es muy importante también, cuando sabes que tu hijo está sufriendo, creo que es muy importante el proporcionarle alternativas que puedan
equilibrar un poco su estado emocional, porque al final el bienestar de esa persona está muy desequilibrado. Entonces, por ejemplo, no sé, buscar alternativas, intentar hacer nuevos vínculos. Yo, por ejemplo, iba a baile, que he ido a baile muchísimos años. Entonces, a mí eso me hacía sentir muy segura porque era un entorno en el que me veía muy capaz, disfrutaba y como que me podía evadir de esa situación. Entonces, por ejemplo, a mí el baile era algo que me salvaba mucho de ahí. Sí, pero has dicho una cosa que yo creo que es la clave para las familias. Tú has dicho, cuando identificas lo que está pasando, pero claro, Cuando no, ¿cómo identificamos lo que está pasando? sí, Es que hay muchos casos porque los niños callan, porque no lo pueden expresar, sí. porque no hay una evidencia clara. Uh-huh. Eh, eh, mm, no sé si tú, desde tu experiencia, nos puedes dar algunas claves que nos marquen un poco la alerta, ¿no? El decir, oye, pon el foco, Sí, que si ves estas señales, puede ser que esté pasando esto. sí. Mira, independientemente de las capacidades, las condiciones y de cómo sea el niño, yo creo que principalmente hay un cambio de conducta. Hay un cambio en la persona. O sea, porque yo muchas veces he intentado no contar algo y al final era como, Regina, ¿qué te pasa? No te noto bien, hay algo que te está comiendo por dentro. Entonces, yo creo que eso se manifiesta mucho físicamente, los cambios de conducta, emocionalmente, luego esa podemos llamarle apatía, ¿no? De repente no querer ir al colegio, no querer relacionarte, no querer ir a excursiones, ir a cumpleaños, porque bueno, eso es otra, que te inviten a los cumpleaños, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que esos son detonantes, son como estados de alarma que se pueden notar en los niños. Sobre todo cuando, hablando de niños que pues sean muy sociables y tal, ¿vale? Pero igualmente, cuando hay algo que no podemos expresar y lo tenemos en la cabeza, de repente somos personas súper irritadas, con unas emociones muy movidas. Entonces, yo creo que de parte de la persona, o sea, para que los padres puedan identificarlo, es muy fácil, es muy importante la observación. Observar al niño y ver qué es lo que notas distinto. Hay muchos casos en los que se necesita que el colegio diga, oye, ha pasado esto, eh, ¿sabes? Tu hijo ha sufrido esto hoy. Igual no te lo ha querido contar, o no te lo ha podido contar, pero ha pasado esto. Entonces, yo claves de identificación por parte de la familia, yo diría eso, observar y hablar mucho, intentar que te cuente el día, que tú seas conocedor de su día, tanto si puede contártelo, si puede verbalizarlo como si no, eh, saber si ha habido cosas que se han alterado en ese día, pues para sacar la información. No sé si respondo bien a tu pregunta. Sí, no, 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 por supuestísimo. Me quedo con varias claves, ¿no? Quizás ha faltado una cosilla y es que, bueno, pues no todos los niños y niñas con discapacidad tienen las herramientas para poder expresarlo. Por supuesto. Y es verdad que los padres, por mucho padres, madres, que tengamos ese sexto sentido que de repente nos dice, uy, algo no está bien, Uh-huh. ¿no? No, no le veo que esté bien. Sí, Eh, Quizás hay un paso más que es buscar ayuda profesional. sí, sí. Eh, Muchas veces nos da apuro, ¿no? Recurrir a psicólogos, a terapeutas, Uh-huh. pero hay un punto en el que lo necesitamos. Sí, Necesitamos esa perspectiva de un profesional que es capaz de darse cuenta de algunas condiciones o conductas sí, que los padres muchas veces no identificamos y sí, ellos sí. por Y supuesto. esto puede facilitar que en un momento dado, pues detectemos exactamente qué es lo que está sucediendo Sí, a tiempo, sin tener que prolongarlo tanto, ¿no? sí.
Eh, y es lo que dices, observar mucho a nuestros hijos es la clave. Se puedan comunicar o no, porque la primera señal la detectamos sin que ellos nos lo digan. Sí, Y si encima no tienen la posibilidad de poderlo expresar verbalmente o de una manera más evidente, sí, pues todavía cobra más importancia el tener siempre el foco en vigilar los cambios, ¿no? exacto. Sí. Me viene muy bien lo que comentas, porque era el paso siguiente al que quería hacer referencia, que es al apoyo de los profesionales, porque es que es primordial, o sea, es algo importantísimo. Y yo agradezco que hoy en día el tema de la salud mental haya avanzado tanto y se haya quitado tantos estigmas, porque es muy importante. Yo, por ejemplo, considero que en situaciones, y ya no solo que tengan una discapacidad o no, o sea, hay muchas veces que como persona, la familia puede necesitar tener una ayuda de un profesional para poder solventar esa situación que está pasando en su casa. Sí, Entonces, tanto para identificarla como para saber manejarla sí, una vez sí, identificada. exacto. Entonces, obviamente estamos hablando en rasgos generales. Si nos pusiéramos a hablar de cada caso que puede haber, podríamos estar un mes hablando. Entonces, claro, en esas situaciones la ayuda profesional es imprescindible y es lo mejor a lo mejor que se puede recurrir. Exactamente. Sí, sí, sí. En cualquier caso, porque mira, si hablando un poco de las dificultades que se encuentran las familias cuando ya detectan la situación Sí, y no tienen herramientas para poder defenderse, ¿no? sí, Hay una cosa que es, bueno, pues lo que tú decías antes, es que nos trataban como si nos hubiésemos peleado en igualdad de condiciones sí, y el trato para el agresor era exactamente, o agresora, en este caso agresora, era exactamente igual que para la víctima. ujú, Entonces, cuando ya hay un profesional que interviene por parte de la víctima o de la familia de la víctima, sí, ya tienes pruebas para exacto, empezar un proceso de protección legal ante una situación que muchas veces, no siempre, pero muchas veces se le intenta quitar hierro porque ya se pasará, bueno, porque no es tan grave, sí, pero eh, esa gravedad no está en manos del colegio ni de la familia de la agresora en este caso. para nada. La gravedad la determina cómo afecta a la víctima esta situación. Sí, Eso no lo puede decidir nadie más que un profesional que avala que efectivamente esa ujú, situación ha dado unas secuelas físicas o psicológicas sí, en la víctima. sí. Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, que a mí todos los años me convocaban el psicólogo o la psicóloga que estaba en el colegio y yo recuerdo que, o sea, a mí realmente no me servía de nada, porque a mí me estaban dando herramientas frente a una situación en la que se nos veía como dos iguales, ¿sabes? Entonces, Claro, a mí de qué me sirve que tú me intentes dar una visión pacífica de una situación cuando no es que no tiene por qué, no tiene que ser pacífica. Lo que tiene que ser es que esa persona, equilibrada, las cosas en su exacto, sitio. Una agresora es una agresora y una sí, víctima es una víctima. exacto. Y yo, después de tantos años, sigo, sigo haciendo referencia a lo mismo y es que realmente, quien realmente necesita ayuda en estas situaciones es la persona agresora la mayoría de las veces. Porque yo considero que una persona que es capaz de hacer daño a este nivel es una persona que en Que su no está interior no está bien. bien. No está bien. Entonces, a mí, por ejemplo, me hubiese gustado que en lugar de a mí sacarme una vez a la semana de clase para que fuera a nada, a contar lo que había pasado y a no poner un remedio por mi parte como víctima, me hubiese encantado que hubiesen cogido a esa niña y le hubiesen dicho, mira, a ver, por qué haces esto? ¿De dónde sale? ¿Qué te lleva a hacer esto? O sea, reconstruir esa mente, porque, jolín,
han pasado tantos años y yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que no te des cuenta? Porque no se ha hecho una incisión ahí. Pues, Regina, lo que está clarísimo es que toda esta situación que tú has vivido te ha hecho un pedazo de mujer con una cabeza bastante bien amueblada. También es verdad que no todas las personas que son víctimas de bullying tienen esa capacidad y por eso es importante tu testimonio, porque es la otra cara de la moneda, ¿no? Es el decir, bueno, sí, he pasado por esto Sí, y he conseguido a lo largo de mi vida herramientas que me han ayudado a superarlo sí, y a incluso a darle la vuelta, porque ahora pues te dedicas a darle visibilidad a la situación, a hablar del tema, a poner nombre a las cosas y no a poner pañitos para tapar y disimular o quitar hierro, como has dicho antes. sí. Sí, yo, bueno, yo sinceramente considero que esta situación ha sido ahora, después de tantos años, porque yo llevo ahora mismo como 1 año y medio con una psicóloga, mi psicóloga a la que amo, y realmente es ahora cuando ese empoderamiento creo que resurge, ¿no? Porque las secuelas que te deja a mí me han arrastrado toda la vida y he podido tener otros problemas, pero esa situación te crea unas inseguridades, una desconfianza y a veces incluso eh, una, una necesidad de depender de las personas muchas veces. Entonces, yo ahora mismo, que ya tengo el tema como zanjado del todo, me doy cuenta y digo, jolín, es que qué menos que poder coger y contarlo, ¿no? Para mí esta es la primera vez que, o sea, alguna vez sí que he contado alguna cosa por aquí, pero no tan concretamente y yo reconozco que ayer estaba bastante nerviosa porque era como, voy a Por el hablar de... directo. Sí, estaba nerviosa porque era como, voy a hablar del tema públicamente y ojalá ayude a todas las personas que puedan verlo, porque es que, o sea, es una situación desbordante, la verdad. Sí, que ayude no Sí, solo a las personas que lo viven, ¿no? Que al final es realmente a las que hay que ayudar, sí, sino también a las familias que están en esa situación, sí, tanto la familia de los agresores en general. Es que o sí. sea, me da rabia utilizar el genérico en masculino, porque Ya, parece que ya, a mí solo también. los hombres Sí, son agresores. sí, No, las chicas también podemos llegar a hacerlo. sí, Entonces, sí, a las familias en general, de las personas que agreden a otras personas, ujú, pues también hay que darles herramientas para que sepan manejar esa situación y, por supuestísimo, trabajar con las personas que son víctimas de estas sí, agresiones y a sí, las familias darle las herramientas para poder sobrellevar esa situación. sí. Pues Regina, me ha encantado conocer tu experiencia. Gracias por compartirla, a pesar de que hayas tenido un poco todos esos miedos, Sentimientos. ¿no? De exponerlo. Sí, no, Pero pero fíjate qué importante es hacerlo, ¿no? sí, El poder exteriorizar también forma parte de la terapia, o sea, por de supuesto, por supuesto. Es la parte más importante, diría yo. Sí, exactamente, sí, sí, porque a veces los monstruos, cuando los tenemos aquí, son enormes, ¿no? Y nos sí, comen. Son feísimos, oscuros, peludos, enormes. sí, Pero luego lo hablamos, lo exteriorizamos y no es que sean menos monstruos, pero es verdad que nos da otra perspectiva y sí, nos dice, oye, es que puedo hablar de esto y no me supera, al revés. exacto. Siento que cada vez tengo las cosas más claras. Por Sí, eso es tan importante exteriorizarlo. Y yo creo que eso es uno de los mensajes con los que nos tenemos que sí, quedar. Por ujú, una parte, eh, ayudar a que las personas que son víctimas de esta situación puedan encontrar en alguien
sin ser juzgados. Sí, Esa puerta abierta para empezar a exteriorizar esa situación ujú, y luego a las familias, es el segundo mensaje, sí, a las familias que tenemos que estar muy atentas, que no sí, podemos bajar la guardia, que cualquier cambio que notemos en situaciones específicas, ¿no? Por sí, ejemplo, yo cuando hablaba con esta madre que os hablé al principio, que su hija sufrió bullying por parte del personal del colegio, ella decía, yo empecé a notar que durante la semana no quería ir al cole, un poco lo que tú has dicho, ¿no? Pero esta exacto, niña no podía expresar sí, verbalmente lo que le estaba sucediendo, pero la madre sí que notaba que el fin de semana estaba más tranquila, claro, durante la semana estaba más nerviosa. ujú, Entonces, todas estas cositas que muchas veces decimos, ay, bueno, son ideas mías, hay sí, que confiar más en el instinto. exacto, Y nuestros hijos e hijas con discapacidad, sin sobreproteger, porque esa no es la alternativa, no no, podemos sobreproteger, pero es verdad que cuentan con nosotros sí, cuando son pequeños. Y entonces tenemos que estar preparados y atentos a todo lo que pueda suceder. sí, Y hablar, si notamos un cambio, ir al colegio. Oye, exacto, ¿habéis notado exacto, que es que he visto que durante la semana está más nervioso o nerviosa y cuando llega el fin de semana está más tranquilo? ¿Está pasando algo en el colegio? exacto, Utilizar todas esas herramientas que legalmente tenemos para poderlos proteger. sí, Porque, bueno, en tu caso se prolongó, para mi gusto, demasiado tiempo, sí, pero bueno, todo el mundo tiene su proceso de aprendizaje, ¿no? Y exacto, esto también hay que respetarlo. sí, Pero es verdad que no hay que perder de vista la ujú, situación, no hay que quitar hierro, porque ¿para qué ahora voy a ir al colegio y entonces me voy a no, enfrentar a esto y a lo mejor no es así? no, Tenemos que estar un poquito más seguros de nosotros mismos sí, en todo esto, porque al final, cuando son pequeños, somos los protectores, somos los que de alguna manera debemos estar pendientes, ¿no? De todas estas situaciones. Pues Regina, se me ha hecho súper corto, ya son las sí, 12, llevamos una horita charlando. sí, Voy a intentar a ver si por casualidad tengo a esta mamá. No, no, vale, no está ya por ahí. Pero bueno, tampoco teníamos mucho tiempo, pero ya, sí que bueno, me hubiera gustado que nos diera un par de sí, consejos, porque sí, la verdad es que es la perspectiva desde el otro lado. O sí, sea, a en mí este también caso, me ha encantado, sí, claro, tú como víctima has contado pues desde la perspectiva de hija sí, y ella ha vivido la situación como madre sí, y bueno, pues hubiese sido interesante, pero para otra ocasión lo dejamos pendiente. me ha encantado. Mil gracias. Me ha encantado todo lo que has dicho, ahora sí como para cerrar. Y sí que es verdad que solamente por añadir a lo que has dicho, eh, yo creo que esta educación en el bullying y en el acoso escolar debe ser para toda la sociedad, aunque no tengas hijos, aunque tengas hijos con o sin discapacidad, aunque sean víctimas o sean acosadores, o aunque no hagan nada, porque es muy importante la concienciación en todos, que todos puedan detectarlo. Eso para mí es muy importante y sobre todo la actuación a tiempo. Ojalá se retrase esto ya y no sea mi hijo sufre bullying, sino que no haga falta que esté sufriéndolo para poder actuar, sino que se prevé, que se pueda prevenir. Detectar previamente, sí. Sí, Bueno, detectar no, porque cuando lo detectas es que ya existe, exacto. no. Directamente que demos la educación suficiente para que Sí, nuestros hijos e hijas sean lo suficientemente empáticos sí, para no tener que utilizar estas herramientas de maltrato hacia sus iguales, ¿no? Porque al final son niños, niñas, sí, compañeros de clase, amigos o amigas futuras, sí, que la vida da muchas vueltas. por supuesto. Sí. Bueno, Regina, pues millones de gracias. Gracias por ser valiente, por haber sacado lo mejor de esta experiencia que, bueno, que desafortunadamente la has vivido, pero que tiene Sí, luego su otra lectura, ¿no?
Sí, y es haberte convertido en esta persona maravillosa con esta cabeza tan bien amueblada, con tus luces y sombras como las tenemos todos, por supuesto. pero que pintas muy buen camino, ¿eh? Muchas gracias, Fabiola, de verdad, por acogerme por un tema tan importante, porque para mí la verdad es que, bueno, es un honor haber estado aquí y haber compartido esto contigo y la verdad es que lo agradezco muchísimo. Bueno, pues nada, seguiremos haciendo más cositas que ya te tenemos fichada, Sí, así sí, que yo lo apunto todo. bueno, pues nada, te mando un besito muy fuerte, sigue así, dando voz a la situación por muchos otros que todavía no lo exteriorizan Sí, y bueno, que estamos en contacto. por supuesto. Muchas gracias, Un Fabiola. besito muy Un fuerte a beso. ti. Un abrazo a tus Gracias. padres. Gracias. Otro para ti y los niños. Gracias. Adiós. Adiós.